Muy bien, hermanos, es una alegría poder compartir la palabra una vez más con ustedes. La semana anterior nuestro hermano Jan estuvo compartiendo la palabra y esperamos que el Señor le haya bendecido a cada uno de sus vidas. Y también nuestro hermano Danilo y nuestra hermana María José en este momento están en la iglesia en Mulalillo. Nuestro hermano Danilo está dando la palabra. Gracias, bonito. Nuestro hermano Danilo está dando la palabra del Señor allá y nuestro hermano Santiago de Perillo está acompañando. Así que ellos en este momento ya deben estar casi terminando el culto, también más o menos. Así que ellos también están muy contentos de que podamos estar reunidos y aunque no pudieron estar, ellos mandan saludos también y también están muy contentos de que al mismo tiempo podamos estar reunidos en diferentes lugares. Amén. Salud. Permiso. Muy bien. Vamos a meditar hoy día en el Antiguo Testamento. Hasta este momento habíamos estudiado, por la gracia del Señor y con la bendición de Él, hemos estudiado las 3 cartas del apóstol Juan. La primera carta, la segunda carta y la tercera carta de Juan. Y ya nuestro hermano Jan, la semana anterior, terminó con los últimos versículos de la tercera carta del apóstol Pablo a Juan. Y la carta terminó con estas palabras del apóstol diciendo al hermano Gallo que había muchas cosas más que él quería enseñarle, pero quería esperar verle cara a cara. Bueno, eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, aprender muchas cosas más aún. Fue maravilloso y un gozo y una bendición para mí, y creo que para todos nosotros, estudiar las 3 cartas de Juan, porque aparte de que es la palabra de Dios, son cartas muy pertinentes a la situación actual, ya que en el tiempo de Juan el cristianismo se había expandido y había muchos falsos maestros, y con ellos falsos creyentes también, a los cuales había que cuidar, por los cuales había que cuidar a la iglesia, y eso es lo que también Dios nos manda en el día de hoy. Sin embargo, también hay una necesidad muy grande en la iglesia de hoy, necesidad por la cual yo he orado al Señor, y muchos hermanos comparten esa visión conmigo, que es la necesidad de que como familias estemos totalmente consagrados a Dios. Hay una necesidad muy grande de que la educación bíblica, por así decirlo, de que el temor a Dios, de que la adoración esté presente primero en el hogar. Como son las familias, decía un escritor, será la iglesia también. Y como es la iglesia, también será el país. Ciertamente que aunque nosotros pensamos que no es así, la iglesia tiene mucha influencia, porque Dios trata, de la misma manera como Dios trata con una familia en relación de cómo esté la cabeza de esa familia, también creemos que Dios tratará con el país en relación cómo esté la iglesia, el pueblo de Dios con él. ¿Cuántas veces nos vemos en la Escritura que muchos hombres de Dios como José, por haber honrado a Dios, Dios no solo le bendijo a ellos, sino a sus jefes y a las personas que estaban alrededor? De la misma manera también cuando los cabezas de hogar, los padres de familia y las madres están dedicadas a Dios, Dios va a bendecir a sus familias también. De ahí la importancia entonces, que también, como dice, también podemos ver en la Escritura, que de la misma manera que los hombres que Dios ha llamado para cuidar el rebaño de Dios están bien y están creciendo y están en santidad, también el pueblo de Dios será bendecido. Es por eso, hermanos, que quiero invitarles esta tarde a meditar en el capítulo 24 del libro de Josué. Josué, capítulo 24, por favor. Tenemos estas palabras que nuestros hermanos de Mulalillo ya escucharon la semana anterior, así que hoy se van a repetir. Y fuimos muy bendecidos la semana anterior en Ambato y No, los hermanos de Ambato no han escuchado esto de Mulalillo. ¿Sí? Josué 24, ¿no? Ah, muy bien. Entonces hoy día lo van a escuchar. No, justamente hoy día está predicando nuestro hermano Danilo. Ahora sí, nuestro hermano Danilo está predicando exactamente de lo mismo. Así que nuestros hermanos van a escuchar lo mismo aunque no estuvieron en su congregación hoy día. Bueno, están en su congregación acá también. La iglesia es una sola. Muy bien. Entonces, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Sí, ese mismo. Interesante que el nombre Josué es el mismo nombre de Jesús. Exactamente el mismo nombre. Significa Jehová salva. O algo así, ¿no? No soy un experto en los idiomas originales. Pero algo así es. Es la combinación del nombre Jehová con la palabra salvación. Jehová salva.
Y Josué es un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Es decir, alguien que vivió, que a través de su vida, de alguna manera, representaba lo que iba a ser el Señor Jesucristo cuando Él viniera. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés tuvo la responsabilidad de liberar al pueblo del dominio egipcio y conducirles por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y Josué fue el encargado de llevar a todo el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida. Josué fue uno de los 12 espías, ¿se acuerdan? La primera vez que el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron a los límites con la tierra prometida, enviaron 12 espías, 12, para que inspeccionaran la tierra prometida y así estar preparados para conquistarla. Pero dice la Escritura que lamentablemente de los 12 espías, 10 dieron un informe negativo. Se fijaron que esa tierra tenía gigantes, tenía guerreros muy grandes. Y dieron un informe negativo al pueblo. Pero vieron 2 hombres, Josué y Caleb, que ellos más bien se fijaron que sí, la tierra tenía cosas grandes, como grandes uvas, grandes frutas. Y era una tierra que fluía leche y miel. En términos contemporáneos diríamos que los 10 vieron el vaso medio vacío y Josué y Caleb vieron el vaso medio lleno. Siempre se dice eso, ¿no? Entonces dice la palabra que Dios castigó al pueblo de Israel por creer a estos 10 hombres y Dios los castigó a ellos también. Pero Josué y Caleb demostraron que ellos sí confiaban en el Señor y con todo el gozo y la motivación hablaron al pueblo de las bondades de esta tierra prometida. De modo que tenemos alguna idea de Josué. Ahora, Josué, cuando comienza este libro, ciertamente era más joven que el texto que vamos a leer hoy. Cuando ya Moisés, ya Dios se lo lleva y Dios le entrega el mando del pueblo a Josué, en los primeros capítulos del libro de Josué se dice en el primer capítulo que Dios le manda a Josué que sea un hombre esforzado y valiente. Esa frase se repite en el primer capítulo varias veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a esta tierra por heredad, repartirás a este pueblo la tierra que Dios le dio por heredad. Esfuérzate y sé valiente para no apartarte de los mandamientos de Dios, ni a izquierda ni a derecha. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. De modo que este hombre tuvo una gran responsabilidad. ¿Sabe? Las cosas que Dios permite en nuestra vida a veces son muy difíciles, pero son esas las cosas que Dios usa para fortalecer nuestro carácter. Vamos a ver hoy día cómo Josué pronuncia unas palabras muy fuertes que todos debiéramos pronunciar, mayormente aquellos que somos cabeza de familia, que somos jefes de hogar. Pero para que él llegara a pronunciar estas palabras, él tuvo que pasar muchos momentos muy duros y muy difíciles. Entendamos que no era fácil para este hombre conducir a toda una nación a tomar posesión de la tierra prometida. Eso implicó tener que pelear con muchas ciudades y naciones, tener que destruir pueblos enteros con sus habitantes. Eso implicó que él tenía que obedecer mandamientos difíciles de Dios, como que tenía que matar a naciones paganas, incluido a las mujeres y a los niños. Tuvo que ser un hombre que sufrió mucho y que no le fue fácil obedecer a Dios. Pero llegando ya a una edad avanzada, dice la palabra que más o menos siendo de 110 años, un poquito más, menos o más, 110 años más o menos por ahí, dice que en este capítulo 24 ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ya habían peleado, ya habían luchado, ya habían repartido la tierra. Ahora entonces venía el momento en que el pueblo de Israel tenía que asentarse en esta ciudad, en esta tierra prometida, Y entonces es aquí donde Josué llama a todo el pueblo y les dice estas palabras.
capítulo 24, versículo 14 y 15 dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, después el pueblo responde diciendo que nunca se le ocurriría en su vida a ellos dejar a Jehová. Bueno, dejemos la historia de ellos para otra ocasión. Concentrémonos en estas palabras. ¿Por qué dice estas palabras? Bueno, porque ellos, como les decía hace un momento, ya iban a entrar a poseer la tierra que Dios les había dado y por la cual ellos habían peleado y habían luchado. Muchos habían muerto en el camino. Muchos horrores tuvieron que vivir. Sin embargo, ellos nunca dejaron de ver la mano de Dios en cada uno de esos momentos, desde que salieron de Egipto hasta que tomaron posesión de la tierra. Siempre la mano de Dios estuvo ahí cuidándoles. Entonces es aquí donde Josué está haciendo un llamado al pueblo. Un llamado a entregarse completamente a Dios. Algo semejante dice Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Cuando poseas la tierra que Dios te va a dar y vivas en las ciudades que no edificaste y comas de las viñas que no plantaste, dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Tendemos a olvidarnos. Tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso, hermanos, que entre paréntesis, tenemos una hermosa bendición de que Dios nos haya dado un día entero para dedicarnos a Él, como es el día del Señor, el domingo. No solamente el culto. Hoy aquí no tenemos la bendición de tener el culto de mañana todavía. Más adelante, Dios bendito permita que sí. Aunque tenemos aquí la adoración en la tarde, eso no indica que en la mañana ustedes no puedan adorar al Señor en su casa. Al contrario, es un mandamiento, como vamos a ver aquí y aprenderemos más adelante otros domingos, es un mandamiento adorar a Dios en el hogar y mayormente en el día del Señor. En este día nosotros también es donde tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Que si nosotros no tuviéramos la bendición de congregarnos y no tuviéramos la bendición de participar de los elementos de la cena, rapidito nos olvidaríamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos entregaríamos al placer y al disfrute, que si bien Dios nos da todo para que lo disfrutemos, Él debe ser más importante incluso que lo que Él nos pueda dar. Entonces, Él les está haciendo un llamado a entregarse y servir a Dios con todo su ser y con toda su familia también. Pero primeramente, antes de analizar estos dos versículos, que son muy importantes, anteriormente, los versículos anteriores de este capítulo 24, antes de darles este mandamiento de que se entreguen a Dios, Josué les va a recordar todo lo que Dios hizo por ellos. Y la pregunta es, ¿qué hizo Dios por ellos? Primeramente, Josué les recuerda que Dios llamó a su antepasado Abraham, lo sacó de la tierra donde vivía, lo sacó de la idolatría para que conociera al Dios verdadero y le dio la promesa de una gran descendencia y una tierra prometida. Versículo 2 dice, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor, servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Y después de Isaac le dio a Esaú, etc. Lo que está diciendo, no se olviden que el antepasado de ustedes, del cual todos proceden, él vivía en idolatría y en oscuridad, pero Dios rescató a nuestro padre Abraham de allá y se le reveló como el verdadero Dios.
Ellos debían recordar eso. Debían recordar que la obra de Dios en ellos no era ahora nomás, sino que había sido mucho tiempo atrás. Bueno, algunos de ustedes son la primera generación de cristianos bíblicos, verdaderos. Quizás no tienes la bendición de que tus padres o tus abuelos hayan conocido al Señor. Pero un día tus nietos y tus bisnietos recordarán que tú a lo mejor fuiste aquel como Abraham, del cual Dios rescató. Yo quiero compartirles que yo tengo esa bendición. Yo puedo hablar de mi abuelo Julio Faúndez, que él fue el primer cristiano por el lado de mi padre. Y también puedo hablar de muchos, de mi abuelo que falleció el sábado. Bueno, yo no era muy cercano a él, así que estoy tranquilo, simplemente. Mi abuelo falleció el sábado. Él, junto con mis tíos, ellos también conocieron al Señor. Entonces, cuando yo recuerdo a mis antepasados, yo veo de que el Señor ha tenido misericordia y ha obrado en mi familia desde mucho tiempo atrás. De la misma manera pasaba con ellos. Ellos debían recordar que lo que Dios hizo por ellos no era ahora nomás, sino que venía desde mucho tiempo atrás. Pero, ¿desde cuándo Dios comenzó a obrar en nosotros? No solamente, en mi familia por lo menos, no solamente Dios comenzó a obrar desde mi abuelo Julio o de mis otros abuelos, sino que la palabra dice que Dios comenzó a obrar en nosotros, por así decirlo, antes de la fundación del mundo. Cuando antes de que existiéramos, Él ya nos había amado. Y eso es lo maravilloso de la verdad de la palabra, que Él siempre nos amó, por así decirlo. Entonces ellos debían recordar, o dicho de otra manera, también Josué les recordó que aunque ellos tuvieron que ir a Egipto y sufrieron la esclavitud en Egipto, Dios llamó a Moisés y a Aarón para liberarlos de Egipto. Versículo 5 dice: yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Ellos debían recordar el momento en que fueron liberados de la idolatría y de la esclavitud de Egipto. Hay algo muy similar en la historia de ellos con la nuestra. Ellos estuvieron esclavos en Egipto y nosotros hemos sido esclavos del pecado, dice la Escritura. Pero ellos no fueron esclavos del pecado, ellos también fueron esclavos del pecado. Muchas veces yo he dicho, y creo que lo he repetido algunas veces, muchas veces antiguamente yo decía, al pueblo de Israel Dios nos rescató de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y a nosotros nos rescató de la esclavitud del pecado. Error. Dios también les rescató a ellos de la esclavitud del pecado, porque como vamos a ver después, ellos ahí comenzaron a adorar los dioses de los egipcios. ¿Y sabe usted que las 10 plagas de Egipto, cada una de esas plagas atacaba a uno de los 10 reyes de Egipto? Cuando Dios transformó las luz en tinieblas, Dios atacó al dios sol que ellos adoraban. Tenían otros nombres de los cuales no recuerdo. Cuando Dios transformó el agua del río Nilo en sangre, Él atacó al Dios de ellos. Ellos adoraban el Nilo. Adoraban el Nilo porque Él les proveía de agua. El Señor atacó el ganado y murió todo el ganado de Egipto, menos el de Israel. Ellos adoraban al ganado. Hasta el día de hoy en Egipto hay estatuas que se conservan que muestran cómo eran los dioses paganos y eran figuras de animales y de ganado. Cada una de las 10 plagas atacó a cada uno de los dioses paganos. Dios con eso le mostró a su pueblo que Él era el verdadero Dios. De la misma manera, cuando el Señor nos llamó a nosotros por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la exposición de la palabra, nosotros nos dimos cuenta que los dioses en los cuales poníamos nuestra esperanza, el mundo, las amistades, las riquezas, la vanagloria de la vida, lo que ven los ojos, todo, realmente nos estaba hundiendo más en el pecado. Y Dios nos mostró que nada de eso podía proveernos de la paz, del gozo verdadero, como Cristo, porque Él es el verdadero Dios. Y una y otra vez Él nos despoja de los dioses falsos.
Una y otra vez el Señor se encarga de que nos desilusionemos de esta vida para mostrarnos que solo Él es suficiente. Eso es lo mismo que Dios, lo que hizo con ellos es lo mismo que ha hecho con nosotros. Ellos debían recordar eso. En tercer lugar, Él les recordó que los sacó de Egipto y los protegió en el camino. En cuarto lugar, ellos debían recordar que Dios los introdujo en la tierra prometida. Y en quinto lugar, que los protegió de los enemigos. Versículo 9 dice: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. ¿Se acuerda? Esta historia es hermosa. Dice que estos paganos tomaron a Balaam, que era una especie de profeta, y le pidieron que él maldijese a Israel. Y él, cuando iba de camino a maldecir a Israel, en un momento el burro en que él iba cabalgando, o ¿cómo se diría? Pero en el burro, dice que se detuvo y no quiso avanzar. Y él comenzó a pegarle, a darle de latigazos. No recuerdo qué cosa usó, pero le pegó. Y en ese momento Dios hace que el burro le hable. Y el burro le habla. ¿Qué fue la palabra que le dijo? No recuerdo, ¿alguien sabe? ¿Qué fue lo que le dijo el burro? ¿Por qué me castigas? ¿Es cierto? Algo así. Bueno, tan sencillo, difícil recordar, ¿no? Entonces él quedó sorprendido y ahí él entendió que Dios estaba con Israel. Y él llegó al lugar desde donde él tenía que maldecir al pueblo. ¿Y sabe lo que Dios dice? Aquí dice la Escritura. Terminó, en vez de maldecir, él pronunció una bendición para el pueblo de Dios. Y Dios, de esa manera y de muchas más, demostró que Él les protegió hasta que ellos llegaron ahí. Hermanos, a lo mejor mucho de esto lo estamos viviendo, pero algo no lo viviremos todavía. Pero todos estamos rumbo a la tierra prometida. Eso les explicaba a los hermanos de Ambato en la mañana, y les explicaré, el hermano que predique la próxima semana, Dios mediante, en ese texto le explicará que nosotros no debemos poner nuestro corazón y nuestra esperanza en esta vida, porque esta no es nuestro estado final. Es solamente una transición. Nosotros estamos a una patria. Pero ¿qué dice la palabra? Que asimismo como Dios les protegió a ellos, hasta que llegaron a la tierra prometida. Dice la palabra acerca del Señor Jesús en Judas capítulo 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice que de la misma manera, hermanos, Dios es poderoso para preservarnos del pecado, preservarnos de los ataques de Satanás, que aunque puedan molestarnos, aunque puedan hacernos un poco la vida imposible, Dios nos preservará. Y dice que Él es poderoso para guardarnos y preservarnos, para que así como el pueblo de Israel, nosotros también un día entremos a la tierra prometida, al Jerusalén celestial, a la ciudad cuyo constructor es Dios, cuyos fundamentos son eternos, a los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Todas esas bendiciones ellos debían recordar y nosotros debemos recordar. Déjeme decirle algo. Mire, han habido guerras en Ecuador, han habido terremotos en Ecuador, han habido paros en Ecuador, y todavía estamos aquí adorando a Dios. Es una pequeña muestra de lo que Dios hace, de cuántas cosas Dios nos ha librado y no nos hemos dado cuenta. Y un día estaremos en los cielos. Mire, déjeme decirle algo, escúchelo bien. Un día estaremos nosotros así como estamos aquí, y con muchos más estaremos en el cielo, nos veremos las caras, nos saludaremos y recordaremos cómo fue nuestra vida en la tierra. Y vimos que a pesar de que pasamos momentos muy difíciles, estamos ahí en los cielos igual. Todo hijo de Dios, todo aquel que se haya arrepentido, por eso asegúrate de que realmente eres del Señor, porque si no, ese no será tu final. Mejor dicho, si no, tendrás un final, y un final muy triste. Sin embargo, la Escritura dice que aquellos que somos creyentes tenemos la esperanza de que pase lo que pase, estaremos igual en cielo nuevo y tierra nueva. Por lo tanto, no le demos tanta importancia a las miserias o a los problemas que podamos pasar, porque igual estaremos en cielo nuevo y tierra nueva. Nada cambiará esa realidad. Y eso es lo que pasó con ellos.
Ellos habían vivido eso. Entonces ahora llegaban a tomar posesión de esa tierra prometida. Entonces ahora dice, por así decirlo, dice, recuerden todo lo que el Señor hizo por ustedes. Recuerden cómo les rescató, cómo les liberó, cómo les protegió. Y entonces, aquí viene el mandamiento, versículo 14. Primeramente les dice ahora, temed a Jehová. Temed a Jehová. Es interesante esta palabra temer. Cuando nosotros hablamos de temor, pensamos en aquellas cosas malas que nos puedan pasar. Pero a veces es difícil que podamos tener temor de Dios, porque sabemos que Él vino a salvarnos. Pero aquí no es tanto temer a Dios, sí, por un lado, lo que Él como Dios justo pudiera hacer con nosotros. Pero también se trata de lo que Él pudo haber hecho con nosotros. Yo lo digo de esta manera. El temor a Dios nos lleva al arrepentimiento y a buscar la salvación, porque entendemos que Él es santo y es juez justo, y que castiga el pecado y nosotros somos pecadores. Pero cuando ya somos salvos, ¿qué razón hay de temer a Dios? Hay mucha razón, porque Él pudo no habernos salvado. Cuando yo pienso que Él pudo no haberme salvado, es raro decir esa expresión, ¿no? Pudo no habernos salvado. Debe ser difícil traducirlo. Cuando Él podía habernos desechado, pero Él nos salvó. Pero también hay un temor que experimenta el creyente que no es como el temor del impío, o no es el temor que experimentábamos antes. Es el temor que siente un hijo ante un padre que él sabe que es un padre justo. ¿Sabe qué? Los que somos padres, bueno, hemos sido hijos, todos aquí creo. ¿Hay alguien que no ha sido hijo? Todos hemos sido hijos, pero no todos hemos sido padres, ¿no? Los que somos padres sabemos lo que es castigar a nuestros hijos. Es un dolor del corazón cuando uno tiene que castigar a uno de sus hijos. Pero también es un acto de amor, porque sabemos que va a ser para mejor. Y es maravilloso cuando, y a los que somos padres me pueden estar de acuerdo conmigo. No se enojen los hijos conmigo, por favor. Que cuando uno castiga a uno de sus hijos, en este caso una de sus hijas, porque yo tengo hijas, ellos lloran y se enojan porque uno les castiga. Pero después del castigo no pasa mucho tiempo, cuando vienen y nos abrazan. Como que, sin a lo mejor decirlo con palabras, entendieron que les amamos. Y después de eso, no solo eso, sino que nos tratan con mayor respeto. Nos aman, pero a la vez saben que les podemos castigar. Nos aman, pero a la vez nos temen. Con ese amor, ese temor reverente, ese respeto, esa honra. Eso es temer a Dios. El temor a Dios es ver que Dios mató a esas naciones paganas, que Dios les consumió, que Dios les destruyó, que Dios maldijo al que volviera a construir esas ciudades. Y eso lo hizo por amor a mí. ¿Cómo no le voy a tener temor a Dios? Entonces eso es lo primero que deben hacer ellos, temer a Dios. Ahora escúchenme, el temor a Dios es un mandamiento que debemos obedecer. Muchas veces pensamos que el amor, que el temor y el gozo solo son reacciones. Yo le temo porque veo algo y me asusto y temo. Yo, en el caso de mi esposa, la vi atractiva, entonces me gustó y la amé, como resultado de esa atracción. Y como me pasó algo bueno, reacciono con gozo. Pero en la Escritura dice que el amor, el temor y el gozo no solamente es una reacción, sino que es un mandamiento que yo debo obedecer. Temed a Dios, ya lo vamos a ver. Gozaos en el Señor, dice la Escritura. Gozaos. Como decir, sean felices en el Señor. Eso es lo que está diciendo. Y también dice, amad a vuestras esposas. No importa cómo sea, dice, debes amarla. De la misma manera el temor. Dice la palabra en Deuteronomio 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás.
A Jehová tu Dios temerás. Es un mandamiento que debemos obedecer. Capítulo 10 de Deuteronomio. Perdón que corra un poquito. Si escuchan la grabación pueden volver a ver los versículos. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Mira lo que dice ahí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. El temor a Dios es un mandamiento que debemos obedecer. Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4. Nos dice que aún la gracia de Dios nos lleva a temerle a Él. Mire, lo bueno que Dios ha hecho por nosotros nos conduce a tener más temor a Él. Versículo 4 del Salmo 130. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Mire, para entenderlo mejor, mire lo que dice antes, versículo 3. Ya, o ja, como se pronuncie. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si el Señor nos tratara conforme a nuestro pecado, ni yo estaría aquí. Primero yo no estaría. Y después dice, pero a pesar de eso, dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermanos, escúchenme atentamente. Y niños y señoritas aquí presentes, jóvenes, ancianos, extranjeros. ¿De dónde es usted, mi hermano? De Nueva York, pero nativo de ahí o de Nueva York y de Puerto Rico. O sea, usted tiene de Puerto Rico. Yo tenía un hermano pastor de Puerto Rico y siempre decía, espérate un gatito. Espérate un gatito. Muy bien. Entonces aquí extranjeros y hermanos riobambeños, latacungueños, latacungueños no, cotopaxenses, mulalillenses, iquiteños y chilenos. Y de Ibarra, ibarreños, casi colombianos. Pero para nada, no parece colombiano, hermano. Escuche con atención. La gracia que el Señor nos da nos conduce a temerle más. Nos conduce a temerle. ¿Sabe por qué? Mire, lo digo de esta manera. Nosotros pensamos que el que no conoce a Dios teme más a Dios que el que le conoce, que el que ha sido salvado. No. El que ha sido salvado teme más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él puede ver a Dios. El que no conoce al Señor vive en sus pecados y, como dice Primera de Juan, anda en tinieblas y no sabe dónde va, no ve a Dios, no tiene problema con Dios. Por eso peca y no se sienta mal, por eso cree en Dios y no le importa, porque él no ha visto la grandeza de la santidad de Dios. Pero el creyente que ha recibido el perdón le teme más, porque ahí Dios se descubre y ve que ha sido santo y justo y que me ha salvado. Por eso la gracia de Dios trae más temor. Es por eso que me da mucha preocupación, escúcheme. Me da mucha preocupación por muchas personas que confiesan ser creyentes, pero no viven en temor a Dios. Pecan o viven a su propia manera, hacen y deshacen relaciones amorosas ilícitas, se involucran en actos pecaminosos y sensuales que el mundo hace, participan de pecados o de vicios o de formas de diversión que exaltan los deseos de la carne y no se sienten mal por eso, porque piensan que Dios les ama. El creyente ha visto la santidad de Dios y reconoce que ha sido rescatado. Por eso Él les dice a ellos, deben temer a Dios. Miren lo que Dios hizo por ustedes. En cada vez que Dios destruyó a esas naciones enemigas, Dios mostró que es justo y santo. Teman a Dios. Lo mismo nosotros, hermanos, temamos a Dios.
En segundo lugar dice, servidle con integridad y en verdad. Servidle con integridad y en verdad. ¿Qué significa esta palabra integridad? Significa íntegro, significa completo. Pero antes de eso quiero llamar la atención o quiero explicar la palabra servir. La palabra servir viene de una palabra hebrea que implica trabajo, esfuerzo, pero que muchas veces también está relacionada con el servicio a Dios. Escuche lo que dice la palabra en Números 3, versículo 7. Números 3, versículo 7 está hablando de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los que servían en el templo, los sacerdotes, los que tenían que estar consagrados para servir en las cosas sagradas, en la presentación de los sacrificios, en la dirección de los cánticos, la enseñanza de la palabra, etc. Entonces, capítulo 3, versículo 6 dice, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Esta palabra servir tiene que ver con dedicarnos a trabajar, a servir a Dios. Servir para adorarle a Él. Eso no significa que tengamos que abandonar nuestro trabajo cotidiano que Dios nos ha dado para sostenernos. Pero aún en nuestro trabajo, como dice el Nuevo Testamento, todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Todo, aún la maestra que da clases en una escuela, aquella hermana que es comerciante, o que tiene una tienda, o aquel que hace negocios, o aquel que predica el Evangelio. Todos los que trabajan de una u otra manera, y aquellos que pastorean el rebaño, y aquellos que ayudan a los que están con problemas de adicción, todos los que estudian, todos tenemos que hacerlo como una adoración a Dios. Hermano, nuestra vida cotidiana tiene que ser una adoración. Eso es lo que les dice a ellos. Servid a Jehová con integridad. Integridad quiere decir completamente. Completamente. ¿Sabe qué? Está mal cuando decimos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida secular. El cristiano no tiene dos vidas. Es más, la palabra nos manda que no tengamos doble vida. El creyente tiene solo una vida. Y es la vida de Cristo viviendo en Él. De modo que una vez siendo redimidos por Dios, toda nuestra vida es consagrada para Él. Toda nuestra vida es consagrada para Él. Toda nuestra vida, cada área de nuestra vida, cada aspecto de nosotros. Mi vida en el hogar, mi vida en el trabajo, los estudios, mis deseos, mis afectos, lo que me emociona, lo que me entretiene, todo debe ser consagrado al Señor. Todo debe ser consagrado al Señor. Eso es servirle con integridad. Dios exige de nosotros que le sirvamos. ¿Sabe cuántas veces se repite en el versículo 14 y en el versículo 15? Versículo 14 y 15 solo. Se repite 7 veces la palabra servir. 7 veces la palabra servir. O servimos a Dios, o servimos a los ídolos, pero a alguien vamos a servir. En primer lugar debemos temer a Dios. En segundo, servirle con integridad. Y en tercer lugar, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí viene. Primero debemos temerle. Segundo, debemos servirle con integridad. Y entendiendo y haciendo eso, dice, debemos entonces despojarnos, quitar, desarraigar, botar todos los dioses que hay en nuestra vida. ¿A qué dioses se refería él? Bueno, dice
que ellos tenían dos tipos de dioses. Los dioses a los cuales servían sus padres al otro lado del río. ¿Qué quiere decir? Versículo 2, perdón. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Está diciendo, deja los dioses que tus antepasados adoraban, al otro lado del río. Es decir, aunque tu padre Abraham fue rescatado, no vuelvas otra vez a la vida que ellos tenían antes. Quita los ídolos. Quita esas cosas arraigadas en la familia que adoraban, que eran dioses paganos. Y también quita los dioses a los cuales adorasteis en Egipto. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Ellos, cuando estuvieron en Egipto, adoraron dioses paganos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que el pueblo de Israel no es que era un pueblo que amaba tanto al Señor y sufría por la idolatría? Ellos eran idólatras también. Dice Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Si alguno de ustedes no puede encontrar Ezequiel, está entre Génesis y Apocalipsis. Ezequiel 20, versículo 5, y dice, así, y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, escuche, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, a la cual es más hermosa que todas las tierras. Entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Cada uno eche de vosotros, eche de sí las abominaciones delante de sus ojos. Ellos estaban llenos de idolatría. Y Dios les manda que ya no se contaminaran más con la idolatría de Egipto. Hermanos queridos, cada uno de nosotros que ha sido rescatado por el Señor, fue rescatado de la idolatría. Eso va en contra de lo que dice Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. Es decir, no entregarás tu corazón, no dejarás que nada gobierne tu vida. Nada amarás como lo más importante que no sea yo, dice Dios. Y nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos guiados por nuestros deseos, vivíamos guiados por lo que dice nuestra familia, nuestros amigos, la moda, la diversión, los placeres de la carne, el deseo de ser ricos, etc. Esos eran nuestros dioses. El trabajo incluso, que trabajábamos de domingo a domingo. Y era todo. Y nos quitaban el trabajo, y nos quitaban la diversión, y nos moríamos porque era nuestro Dios. Pero también dice el segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna cosa, no te inclinarás a ella y no honrarás. ¿Y sabe qué? Nosotros decimos, bien, sí, yo adoraba a la Virgencita antes y le prendía velas. Me acuerdo que una vez me quedé en Mulalillo, en la casa de la familia Maldonado, cuando ellos recién estaban conociendo al Señor. Y ellos me hospedaron en la casa, se me hizo tarde, ya no pude volver a Ambato. Y me quedé a dormir en el cuarto de la hermana Blanquita. Ella se fue al otro cuarto con las nietas. Y me quedé solo en ese cuarto y había alguien que me observaba. Y era la Virgen. Así que yo con todo cariño tomé a la Virgen y la di vuelta. No me gustaba cómo me miraba. Gracias a Dios, un tiempo después de eso, los hermanos, en un ritual familiar, por así decirlo, dieron fin a esa estatuilla, haciéndola polvo. Entonces, pero no necesariamente significa que esa será la única manera de tener ídolos. ¿Sabe lo que es un ídolo? Déjeme explicárselo. Un ídolo también es cualquier creencia en Dios a nuestra manera. Ídolo es cuando nosotros incluso creemos en Dios
a nuestra imagen, cuando hacemos un Dios a nuestra imagen, a nuestras semejanzas, que yo creo que Dios debe ser así, es que yo pienso que Dios es lo que tú dices de Dios. Y eso éramos nosotros. Porque yo no puedo decir que Dios le rescató del ateísmo, pero sí le rescató de una falsa creencia en Dios, de una creencia que no era conforme a la palabra. Entonces dice, quita eso de ti, deja de creer. Podríamos aplicarlo ahora, dejemos de creer en un Dios inventado por nosotros. Dejemos de vivir nuestra propia versión del cristianismo. Quitemos los ídolos de nosotros. Temer a Dios, servirle con integridad totalmente y quitar todo ídolo de nuestra vida. Eso es lo que somos llamados a hacer en base a lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hacemos ahora entonces? Después de decir esto, ¿qué dice Josué? Josué les va a decir, ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes tienen que ver qué van a hacer. Entonces aquí dice estas hermosas y son geniales palabras que dice versículo 15. ¿Y si mal os parece servir a Jehová? ¿Qué significa y si mal os parece? Y si consideras que es difícil, que esto es muy malo, que es mucho lo que se te pide, entonces elige. Y me encanta lo que dice Josué aquí. Aquí hay una palabra que llevan al humor en el buen sentido, porque él está diciendo una ironía, está diciendo, miren, muy bien. Ustedes dicen que es muy gravoso servir a Dios. Entonces escojan, ¿a quiénes van a servir? ¿A los dioses de sus antepasados o a los dioses de Egipto? Elijan. Lo mismo. Es lo mismo. Es como decir, muy bien, mira, ¿tú encuentras que la palabra que te estoy predicando es muy dura, es muy difícil? Bueno, tranquilo, elige. Entrégate al pecado, a la inmoralidad, o entrégate a los vicios. ¿Qué escoges? No importa lo que escojas, va a ser lo mismo. Lo que está diciendo Josué aquí, hermanos, escuchen, es, cuando tú no consideras servir a Dios, lo único que te queda es servir a los ídolos. No vas a poder servir de otra forma a Dios, no. O sirves a Dios con todo tu corazón y tu alma, o le temes y le sirves y despojas toda falsa creencia y te dedicas a creer y amar a Dios como Él se revela en su palabra, o simplemente vas a seguir adorando ídolos, o simplemente vas a seguir adorando al Dios del dinero, o simplemente vas a seguir complaciendo los deseos de la carne, o simplemente vas a seguir creyendo en un Dios inventado por ti. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, no nos queda otra alternativa que servir a Dios como Él nos manda, que creer en Dios como Él se revela, que amarle y aceptarle como Él es, tomando en cuenta todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Has pensado en lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué tan valioso es Cristo para ti? Este es el problema, porque no se trata tanto de confiar en que Él es poderoso, se trata de amarle. El Señor dijo que la ley no se resumía en confiar a Dios con todo el corazón. Él dijo que la ley se resumía en amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, con todas las fuerzas. Él dijo que, en esa palabra dijo que todo se resume y parte de amar a Dios. Tanto es así que a veces pienso que el amar y el creer en Dios en la Biblia realmente es la misma cosa. O están unidos, tanto que cuesta ver la diferencia, que no la podemos separar. De la misma manera que no podemos separar la conversión con la consagración. Como yo antes creía que acepta al Señor, créele y después conságrale tu vida, reconócelo como el Señor. No es así. En la Escritura es una sola cosa. Y confiar en Él y amarle es lo mismo. Está unido. Es algo tan unido que es casi lo mismo. Que no me atrevería yo a cortarlo, a diseccionarlo, ni a ponerlo aquí y acá. Porque la Biblia nos dice que confiar en Cristo nos lleva a amarle con todo el corazón. Y el amar a Cristo es realmente confiar en Él. Entonces, hermanos queridos,
No, nunca pensemos que es malo servir a Dios, que es gravoso servir a Dios. Siempre va a ser bueno servir a Dios. Siempre va a ser lo mejor. ¿O qué quieres? ¿Seguir sirviendo a los ídolos? ¿O qué quieres? ¿Seguir viviendo complaciendo tu carne? ¿O qué quieres? ¿Siempre gobernado por las tinieblas? Entonces pronuncien las palabras finales. Josué dice estas palabras, mira, escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí dice, y Josué se para, por así decirlo, era un anciano, y con dificultad quizás yo me lo imagino, trato de imaginarme, parado, y diciendo, miren, lo que piensen ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el punto. Ahí está Josué, delante de todo el pueblo. Aunque todos ustedes dejaran de servir a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque seamos los únicos que sirvamos a Jehová, aunque nadie más esté con nosotros, yo serviré a Jehová y mi familia va a ir conmigo. Eso es fe, eso es amor. Eso es creer realmente en el Señor. Hoy necesitamos creyentes así. Hoy necesitamos padres de familia así. No esos creyentes acobardados por su familia. Perdóneme, con todo el amor le digo, muchos creyentes son cobardes. Porque ellos saben que tienen que amar a Dios. Pero siempre la familia les está jalando a hacer las cosas del mundo, y ellos son débiles porque no les quieren ofender. Aquí tenemos a un hombre que con sus palabras estaba ofendiendo a toda una nación. No les importó ofender a todos. Ustedes piensan que es malo servir a Dios, entonces vayan y sirvan a los dioses falsos, a los ídolos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es seguir a la multitud, no es seguir a la mayoría, es seguir a Cristo, aunque no haya nadie más conmigo. Pero estas palabras de Josué tienen otra verdad encerrada con ellos. Que él no solamente dijo, yo serviré a Jehová. Él dijo, yo y mi casa. Y aquí me encanta porque la palabra de Dios es un lenguaje propio. No se conforma, aunque usa el lenguaje humano, la palabra de Dios, como es la palabra de Dios, se impone y establece su propio lenguaje. ¿Qué sería lo correcto decir en la norma de educación? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sí se acuerdan los programas de televisión cuando el Chavo del Ocho decía una palabra, decía yo y, decía el burro por delante? Y nunca se dice uno, siempre se dice mi familia y yo, mi esposa y yo, mis hermanos y yo. Pero hoy dice yo y mi casa, ¿sabe por qué? Porque está diciendo algo. Yo me propongo servir a Dios y tengo la plena seguridad de que mi familia me va a seguir. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que como Él es la cabeza de su familia, Él toma una decisión, no espera que su familia le apruebe la decisión, no espera a ver si le van a obedecer. Él dice lo que se hace, pero aquí viene el punto. Josué era un hombre que tenía tal autoridad, que tanto había trabajado en su familia, que tanto era el testimonio que tenía, que él sabía que su familia le iba a seguir. Él no dice, ¿os parece mal servir a Jehová? Escogeos a quien sirváis. Pero espérenme un ratito, voy a conversar con mi familia. Él no dice eso. Él ya toma la decisión. Por dos razones. Primero, ¿qué edad tenía Josué? Versículo 29 dice que era de 110 años. O sea, ya mayor que todos los que estamos aquí. Es más, yo creo que ninguno va a llegar a esa edad aquí. Bueno, quién sabe, ¿no? El Señor sabe. Pero dice que él no quiso decir mi esposita y mis hijos. Él dijo mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis yernos, mis nietos, mis bisnietos, mis sirvientes, mis trabajadores. Todo, porque una casa implicaba todo lo que estaba bajo la autoridad de Él. Mis descendientes servirán a Jehová conmigo. Hermanos y estimados hermanos varones que están aquí presentes,
Y estimadas madres también. Tenemos que estar tan entregados al Señor, amar tanto al Señor y ser un testimonio tan grande a nuestra familia de que amamos al Señor y que vivimos una vida de ejemplo y de integridad. Y que hemos enseñado y trabajado y hemos orado, hemos arrodillado para que nuestra familia conozca al Señor y ame. Y hemos dado la palabra y una y otra vez. Que va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener la plena confianza de que ellos nos van a seguir. Pero hay hombres que ni siquiera a sus esposas les obedecen cuando ellos quieren servir al Señor. ¿Qué le van a obedecer los hijos? ¿Qué de los nietos? Estimados varones, con todo el cariño de mi corazón les digo, sé un hombre, confía en el Señor, esfuérzate y sé valiente, porque detrás de ti hay una esposa, hay hijos, hay nietos, hay nueras, hay yernos, hay descendientes y hay personas también que Dios pone para que tú le instruyas en el camino, hijos e hijas espirituales. Tú tienes que tener la plena seguridad de que algo semejante a lo que dijo Josué, que dijo el apóstol Pablo, imitadme a mí, como yo imito a Cristo, tú puedas decir esas palabras con plena confianza. ¿Sabe qué? Esto de mi casa, primeramente es para los varones. Dice la palabra que en el Nuevo Testamento que el carcelero de Filipos le preguntó a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra que porque él creyó, él les llevó a la casa, le lavó las heridas y le predicaron el evangelio a su familia. Y él junto con toda su familia se bautizaron y de esa manera confesaron que Jesucristo era el Señor. También la palabra nos dice la palabra que Rahab la ramera, antes, en unos capítulos antes, dice que Rahab la ramera, que era una mujer, bueno, también esto es para las mujeres. Dice que Rahab era una ramera, una mujer impía, condenada por los hombres. Pero ella en su casa en Jericó hospedó a los espías y los protegió cuando vinieron los guardias. Y se salvaron. Y por haber hecho eso, porque ella reconoció al Dios, porque ella dice que reconoció al Dios de los hebreos, dice que cuando fueron a destruir Jericó, destruyeron toda la ciudad, menos a Rahab y a su casa. Ni ella, ni sus padres, ni toda su familia, ni sus posesiones sufrieron daño alguno, porque ella creyó en el Dios verdadero. Algo interesante. En la genealogía del Señor Jesucristo que está en Mateo, se dice que Rahab se casó con un hombre del pueblo de Dios llamado Salmón. Y Salmón, y tuvo un hijo con él. ¿Y sabe cuál fue el hijo de Salmón con Rahab? Booz. Y Booz se casó con Ruth, que también era una mujer pagana, pero que conoció al Dios verdadero. Así como su padre tuvo misericordia y acogió a esta mujer pagana, pero que había reconocido al Dios verdadero, él también se casó con una mujer que había sido pagana, pero que reconoció al Dios verdadero, siguió el ejemplo de su padre. Cuando tú sirves a Dios, tus hijos van a servir a Dios y tus nietos van a servir a Dios. Aquí estoy yo, nieto de mi abuelo que nunca lo conocí, pero yo lo quiero porque he visto fotos de él y me han hablado de él. Y él era plantador de iglesias también. Él era como yo, porque él era bautista y ayudó a plantar iglesias metodistas. Él era así. Él no se hacía problema. Él ayudó a plantar iglesias metodistas. Paido bautistas. Entonces, él ayudó a plantar la iglesia metodista de Coelemo, me contaron mi antepasado, mi familia. Es una iglesia muy grande que hay ahora y él era bautista. Fueron bautistas siempre, pero él ayudó a plantar iglesias metodistas también. Hermanos queridos, sin embargo, aquí tenemos otra cosa que decir. Aunque es maravilloso esto no va a ser realidad hasta que no lo obedezcamos. Tenemos que ponerlo por obra. Pero hubo alguien que no entendió eso. Vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Aquí hubo un hombre que no decidió honrar a Dios. Un hombre que no sirvió a Dios porque sí estaba en el pueblo de Dios, pero realmente no servía a Dios, sino que él sirvió a sus deseos.
capítulo 7, versículo 24. Aquí habla de un hombre llamado Acán. ¿Sabe lo que dice la palabra? Dice la palabra que cuando ellos destruyeron, muy bien, que cuando ellos destruyeron, si no me equivoco, la ciudad de Jericó, no estoy seguro. Bueno, destruyeron una ciudad. Dios había ordenado de que nadie tomara nada de esa ciudad, sino que todo fuera destruido. Pero Acán no servía a Dios sino a sus deseos. Y tomó e hizo un botín de lo que tomó de esa ciudad destruida que no debía tomar. Por causa de eso vino un castigo para el pueblo de Dios, hasta que entendieron que era un hombre el que había pecado y que estaba trayendo el mal a todo el pueblo. ¿Cuál fue el fin de él? Es un final triste y aterrador. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, es decir, el botín. Pero mire lo que dice después. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Qué triste. Yo cuando leo esto no puedo dejar de conmoverme de la tristeza. Es un hombre que, habiendo visto el milagro de Dios, que habiendo recibido las bendiciones y la protección de Dios, más amó su deseo que a Dios. Y sus hijos y sus hijas murieron con él. ¿Cómo se sentirá él cuando esté delante del trono de Dios? Y todos sean echados por culpa de él. Yo le decía esto a los hermanos de Ambato y les digo a ustedes: mire, hermano, un día yo voy a estar delante de Dios y Dios va a hacer pasar a mi familia. Qué tristeza sería para mí si una de mis hijas fuera echada afuera, a las tinieblas de afuera. ¿Ha pensado en eso por un momento? ¿Ha pensado en que tú estarás un día delante de Dios? Y te llamará y digamos, yo no sé cómo será, pero yo me imagino que algo así ha de ser, según lo que dice la Escritura. Y haga pasar a toda tu familia y te diga, y te ponga a ti a un lado y te diga: pase tu hijo. Y Dios lo juzgue a él y te pregunte: ¿y por qué? ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué no le predicaste la palabra? Y él se ha lanzado al lago de fuego. Yo estaré delante de Dios un día y ustedes pasarán delante de Dios. Y Dios me pedirá cuenta por cada uno de ustedes. Eso es, hermano, entiéndame. Eso es lo que yo entiendo acerca de mi responsabilidad. Yo no estoy aquí para ser el rey y ser atendido y servido. Yo estoy aquí para cuidar de sus almas. Y esta noche yo quiero pedirte con todo el corazón y con el amor del Señor: por favor, recibe esta palabra. Guárdala en tu corazón. Créela y vívela. Tú, si eres varón o si eres una madre, teme a Dios. Sírvele con integridad. Quita los dioses de tu vida. Quita los dioses que están engañando a tus hijos. No los dejes pecar. No los dejes que anden libres satisfaciendo sus deseos. Guárdales, protégelos, retiénelos. Alcánzalos con el Evangelio de Cristo. Di con toda confianza y proponte delante de Dios: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que no seas como Acán, que él y su familia fueron destruidos, porque él no entendió que él debía guiar a su familia a amar a Dios. Él se dejó llevar por el momento, por la codicia de los ojos, por la vanagloria de la vida. No pensó más allá, no pensó que su familia podía morir. Menospreció el mandato de Dios, menospreció la advertencia de que el que pecara e hiciera eso moriría. No desprecien la palabra del Señor. Mis estimados hermanos y hermanas,
Cada uno de ustedes, no desprecies la palabra ni la advertencia de Dios. Si no sirves a Dios con integridad, si no le temes, si no le amas, si no apartas los ídolos, vas a terminar sirviendo los ídolos y Dios te juzgará. Más bien, recuerda todo lo que Él ha hecho por ti. Y recuerda que Cristo un día murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estimados jóvenes y señoritas, no dejes de amar a Dios. Estimados niños, no dejen de amar a Dios. Tus amigos, los compañeros, no te han salvado del infierno. No recibieron la ira de Dios por ti. Cristo sí. Ámale con todo el corazón. Sírvele. Deja el mundo y sigue a Cristo. Deja padre y madre. Deja todo lo que tienes. Y entrégate a amar a Cristo con todo el corazón. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Pongámonos de pie para darle gracias. Los que puedan ponerse de pie.